Hola amigos y hermanos, vamos a seguir estudiando, conociendo de Dios, vamos a seguir estudiando el conocimiento de Dios, vamos a estudiar hoy los nombres de Dios, los nombres de Dios, Dios de los padres. Antes de que Moisés se encontrara con Dios en el desierto de Madián, la divinidad era comúnmente conocida como Dios de los padres. Otra referencia incluye el nombre de un patriarca específico, como por ejemplo Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El nombre de Dios encierra una clave importante para la comprensión de la revelación. El nombre de Dios es una manifestación personal y revela la relación de Él con su pueblo. Su nombre se conoce porque Dios decide darlo a conocer. Para el pensamiento hebreo, Dios se hallaba al mismo tiempo escondido y revelado, y era trascendente e inminente, aunque era misterioso, alto e inaccesible. Mediante la revelación de su nombre, hizo desaparecer la brecha que lo separaba de la humanidad. La verdad del carácter de Dios se centra en su nombre. El nombre divino revela el poder, la autoridad y la santidad de Dios. Esto explica la gran reverencia de Israel hacia el nombre de Dios. Cuando los profetas pronunciaban el nombre de Dios, hablaban con autoridad. Los votos que se efectuaban en el nombre de Dios eran vinculados y las batallas que se peleaban en su nombre eran victoriosas. Las otras naciones no le temían a Israel por ser una nación poderosa, sino porque se apoyaban en el nombre de Dios. El nombre Él alude a un poder asombroso que inspira en la humanidad temor o reverencia misteriosa. Los siguientes nombres revelan el carácter de Dios. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este término se relaciona más íntimamente con el periodo patriarcal y se halla con más frecuencia en los libros de Génesis y Job. Dios lo empleó para establecer su pacto con Abraham en Génesis 17, 1, 2. 2. El Elión, el Dios Altísimo o el Exaltado. Melquisedec era sacerdote de el Elión y bendijo a Abraham en ese nombre en Génesis 14, 18, 19. Tercer nombre, el Olam, Dios de la eternidad o Dios eterno. Es el principio y fin. Sale en el Salmo 92. El Berit, el Dios del pacto. Sale en Jueces 9:46. Transforma al Baal Berit, cananeo, en Jueces 8:33 a fin de demostrar que solo Dios establece y guarda el pacto. El Roi, Dios que me ve o Dios de visión. En Génesis 16:13. Dios ve las necesidades de su pueblo y responde. Elohim, forma plural de la deidad. La pluralidad de esta palabra no alude al politeísmo. Es un plural de majestad. Es una revelación de la naturaleza infinita de Dios. En el relato de la creación leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en Génesis 1:26. Dios es Señor absoluto e infinito sobre la creación y la historia. El creyente observa en este término un indicativo de la realidad trinitaria de la creación. Habla de la Trinidad cuando dice la palabra de Dios en Génesis, Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es la palabra Elohim que significa Trinidad. Son los tres haciendo al hombre a su imagen y semejanza. Nombre de Dios para el pacto. El nombre de Dios en el pacto fue Yahvé. La fe de Israel constituía una nueva respuesta a Dios en función de esta manifestación. Este nombre era tan exclusivo y poderoso que Dios estableció un pacto con su pueblo sobre la base de su propia revelación. En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo, que no usaban vocales. El nombre de Dios se escribía con 4 consonantes, las cuales se pronunciaban como Yahvé, y aparece escrito en letras latinas como Yahvé. Yahvé representa formas al verbo ser y quiere decir el quien será, es y fue. Los judíos tienen un gran respeto al nombre de Dios. El tercer mandamiento dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Así que ellos no lo pronunciaban. En su lugar decían las palabras Adonai, que significa Señor nuestro, Elohim, Dios de dioses, y Emmanuel, Dios con nosotros. Durante los siglos 9 y 10, después de Cristo, un grupo de eruditos judíos conocidos como los masoretas
Inventaron un sistema para poner vocales al antiguo idioma hebreo. A los masoretas se les ocurrió, para recordar el lector que no debería pronunciar el nombre de Dios, poner las vocales A o A entre las consonantes. La primera A la cambiaron a E por razones fonéticas, así que cambiaron a E o A las palabras Yahvé. Le pusieron entonces E o A, que sería así. Si lo vemos aquí, ¿verdad? Aquí está en hebreo, sin consonante, y se lee Yahvé, ¿verdad? Luego los eruditos, los mesoretas le pusieron las vocales E o A, que sería Jehová. Pero en nuestro idioma castellano es Jehová. Yahvé es en latín, ¿verdad? No nos confundamos. El nombre de Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es Yahvé, que se lee Yahvé. Jehová cuando le ponen las vocales, y Jehová es el nombre en castellano. Así que nadie los confunda diciendo que no existe Jehová. Hay unas sectas que dicen que Jehová no existe, que es Yahvé. Pero Yahvé es en hebreo y Jehová es en castellano. Es como Jesús. Jesús es en castellano y Yeshua es en hebreo. Que no se dejen engañar, estamos conociendo de Dios. Cabe señalar que los judíos cuando no están orando, o sea que ellos cuando están orando no se refieren a Dios con el nombre, ¿verdad? Solo cuando ellos oran se refieren al nombre de Dios para no pronunciar el nombre de Dios en vano. Según ellos, para no pronunciar el nombre de Dios en vano, entonces ellos utilizan otros nombres. Por ejemplo, para Adonai, Adoshem, dicen. Y para Elohim, Elohim. A ellos no les gusta pronunciar el nombre de Dios en vano. Solo en sus oraciones pronuncian el nombre de Dios. Entonces inventaron eso para que nosotros tampoco no pronunciemos el nombre de Dios. Igual para escribir el nombre de Dios no lo escriben como es. Lo hacen por si el papel donde escribieron el nombre de Dios caía en el suelo o a la basura. Ellos pensaban no hacer correr ese destino al nombre de Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver los nombres del pacto, ¿verdad? Yahvé o Jehová Jireh, que en castellano es Jehová proveerá. Sale en Génesis 22:14. Este es el nombre donde Dios proveyó un carnero para que Abraham sacrificara en lugar de Isaac. Este nombre es un testimonio de la liberación y que otorga Dios. Segundo nombre, Yahvé o Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Sale en Éxodo 17:15. Moisés le atribuye este nombre a Dios después de la victoria sobre los amalecitas. El nombre de Dios se consideraba un estandarte bajo el cual Israel podía salir para alcanzar la victoria. El nombre del Señor era el grito de batalla. Tercer nombre, Yahvé o Jehová Mekadesh, que significa Jehová santifica. Sale en Éxodo. La santidad es la revelación esencial del carácter de Dios y Él llama a un pueblo que es colocado aparte, separado. Cuarto nombre, Yahvé o Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Sale en Jueces 6:24. Este fue el nombre del altar que Gedeón edificó en Ofra para expresar que Dios le concede bienestar a su pueblo y no muerte. Quinto nombre, Yahvé o Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Sale en 1 de Samuel 1:3, en Jeremías 11:20 y en 1 de Samuel 17:45. También se puede decir Señor Todopoderoso. Representa el poder de Dios sobre las naciones y estaba íntimamente relacionado con Silo, con el arca del pacto y con la profecía. El título designa a Dios como rey y gobernante de Israel, de su ejército, de su templo y del universo en completo. Sexto nombre, Yahvé o Jehová Roi, que significa Jehová es mi pastor, en el Salmo 23:1. Dios proporciona cuidado amoroso hacia su pueblo. Séptimo, Yahvé o Jehová Sidkenu, que significa Jehová justicia nuestra. En Jeremías 23:5-6. Este es el nombre que Jeremías le dio a Dios, el rey justo que gobernaría sobre Israel después de regresar del cautiverio. Él iba a establecer un nuevo reino de justicia.
El siguiente es Yahvé o Jehová Sama, que significa el Señor está presente o Jehová está presente. Sale en Ezequiel 48:35. Es el nombre que se vincula con la restauración de Jerusalén, el lugar de la morada de Dios. Ahora hay otros nombres simbólicos, ilustrativos o figurativos. Por ejemplo, anciano de días. Sale en Daniel 7:9. El cuadro corresponde a un hombre viejo que ha vivido muchos años. Desde luego, esto no es una descripción literal de Dios, sino una confesión de que Él vive para siempre y que su reino es eterno. Yahvé o Jehová está activo en el tiempo, en la historia. Él le confiere sentido a la historia y la conduce hacia un fin. Él es desde los siglos y hasta los siglos. Amén. Salmo 92. También está como nombre, como roca, en Deuteronomio 32:18. Dios es fuerte y permanente. En ocasiones a Yahvé se le indicaba como la roca de Israel. Refugio, Salmo 9:9 y Jeremías 17:17. Dios es nuestro refugio ante nuestros enemigos. Fortaleza, Salmo 18:2. Dios es defensa fuerte contra el enemigo. Escudo, Génesis 15:1, Salmo 84:11. Dios es protección. Sol, en Salmo 84:11. Dios es fuente de luz y vida. Refinador, Malaquías 3:2-3. Dios es purificador. Castillo, en el Salmo 18:2. Y hay otros nombres como el rey. A Jehová se le atribuye el reino. Este título es la clave para entender el concepto del reino de Dios, que es el que es más utilizado en las Escrituras para describir el gobierno divino. Jesús habla mucho de este rey y de su reino. El juez, Jehová o Yahvé, era el juez que mediaba en las disputas, ordenaba las cosas que intervenían a favor de Israel durante las campañas militares, y es nuestro juez que habla en la Biblia, en el gran trono blanco, en Apocalipsis 20:11-15, habla del juicio final. Dios el Padre. En el Antiguo Testamento la palabra Padre se empleaba en referencia a Dios, a fin de descubrir el íntimo reinado y que Él disfruta con los que lo adoran. Dios es un Padre para Israel en Jeremías 31:9, y se habla a Israel como su hijo. En Éxodo 4:22. Padre es el título distintivo de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús le enseñó a sus discípulos a emplear la forma aramea, Abba, término efectivo que se aproxima a nuestra palabra papi, para dirigirse al Padre Celestial. La idea de la relación íntima de Dios con la humanidad es un rasgo distintivo de la enseñanza de Jesús. Dios se relaciona con los creyentes, tal como un padre lo hace con sus hijos. Jesús se dirigió a Dios en oración como Abba, en Marcos 14:36, y le enseñó a los discípulos que oraran en los mismos términos en Lucas 11:1-2. Las declaraciones de Jesús en cuanto a su íntima relación con Dios ofendían a muchos de sus opositores, pues consideraban que Abba era una expresión excesivamente familiar para dirigirse a Dios. No obstante, el uso que hizo Jesús estableció el modelo para la visión de la iglesia en cuanto a Dios y la relación de los creyentes con Él. Pablo utilizó Abba para describir la acción de Dios al adoptar a los creyentes como hijos en Romanos 8:15. Y al cambio que resulta es la condición del creyente ante Dios, ¿verdad? En Gálatas 4:6-7. Padre adquiere mayor significado cuando se lo asocian con otras designaciones. Por ejemplo, Padre Nuestro. Jesús le enseñó a sus discípulos a adquirir a Dios de este modo cuando oraba en Mateo 6:9. Luego lo llama Padre de Misericordia. En 2 de Corintios, Pablo lo llama Padre de Misericordia en 2 de Corintios 1:3. También Pablo lo llama Padre de las luces en Santiago 1:17. Y lo llama Padre de Gloria en Efesios 1:17. La declaración de Cristo en cuanto a haber venido en nombre del Padre revela que era el único representante de Dios en Juan 5:43. Él comparte la inherente del Padre y las obras realizadas en el nombre de su Padre. Dan testimonio de esta relación especial en Juan 10:25. Cristo proporciona una revelación plena de Dios porque declaró claramente su nombre en Juan 12:28 y 17:6.
Ahora ya sabemos qué significan los nombres del Padre Jehová, ¿verdad? Padre de los ejércitos, para que no nos engañen con los significados de los nombres. Que digan que Jehová no existe, sí existe. Es para el castellano, para nosotros Jehová. Yahvé es para los hebreos. ¿Verdad? Es importante conocer de Dios para que así no nos engañen con cualquier mentira que digan, cualquier cesta mentirosa, cualquier anticristo, porque todos los que dicen cosas en contra de Dios son anticristos. Espero les haya gustado y hayan aprendido, ¿verdad? El nombre de Dios. Dios bendiga a su familia, su matrimonio, bendiga a sus niños, en el nombre de Jesús los guarde, ángeles acampen alrededor de los niños, en el nombre de Jesús, de todo el mundo. Bendiga a los ancianos y los guarde, que le dé amor a las personas, no que no los abandonen a los ancianos, que los cuiden también. Bendiga a todos, Señor, todo lo que tengan. Ustedes sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.